Ya lo platicábamos al inicio de esta emisión, pues cómo están las cosas, ¿no? Con relación al COVID. Si bien lo decía, no hay datos de alerta como para, pues nuevamente brincar, ¿no? Y preocuparnos a un grado tal como lo sucedido hace 2 años, pues sí, lo que hoy estamos viendo nuevamente, de alguna u otra manera, pues nos lleva a pensar que pues la guardia no la debemos de bajar, ¿no? Hay nuevas subvariantes, porque ni siquiera hay una variante del SARS-CoV-2, ¿no? Ya ve que de repente estaba la Delta, la Alfa, la Gamma y llegamos al Omicron, pero a partir del Omicron tengo entendido que se detuvo, ya no una variante nueva, sino ahora más bien son las subvariantes de Omicron, que pues algunas hemos escuchado incluso pues se saltan las vacunas, ¿no? No respetan la inmunidad de las vacunas y están generando pues algunos estragos, ¿no? En ciertos sectores de la población. Pero bueno, qué mejor que el experto en este tema nos cuente qué es lo que está pasando y qué debemos de hacer al respecto. Se encuentra ya por ello y yo le agradezco como siempre el que platique con nosotros en este espacio. El doctor Alejandro Macías, él es médico especialista en medicina interna e infectología, catedrático de la Universidad de Guanajuato. Él está también pues vía Zoom, si usted nos sigue a través de Imagen Multicast en el 3.4 de Televisión Abierta. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Muy buena tarde. Sí, un gusto estar con tu auditorio, Wendy. Buenas Gracias. tardes. Gracias, doctor. Mucho de la introducción que dije fue es que ayer vi su video, ¿no? En donde usted justamente platicaba eso, ¿no? Que empezamos con alfa, delta, gamma, llegamos a Omicron y Omicron parece que ahí se frenó el tema de las variantes, pero empezó a soltar sus subvariantes. Sus hijitos, Sí, digamos, sí. que mira, eso es interesante por cuanto dices que cuál es la actividad de COVID. Primero, optimismo porque dejamos ya lo peor de la pandemia, ¿eh? O sea, lo peor seguramente ya no lo vamos a ver, por lo menos de esta pandemia, quién sabe en el futuro con otras. Claro. Pero esta pandemia no se ha terminado tampoco, Wendy, no, no digamos que ya pasó todavía. Cubrebocas en interiores, no vayan a los donde hay tumultos, sus vacunas, el que le falten vacunas y tenga acceso a ellas, póngase las vacunas que le faltan. Mira, una de las grandes ventajas que tiene ahora México es que ya tiene mucha gente con inmunidad y por eso tenemos la tranquilidad de que la enfermedad va a entrar, las subvariantes van a entrar, va a haber piquitos de COVID, pero ya va a entrar en una población muy inmunizada. ¿Por qué? Porque muchos ya se enfermaron, muchos ya se vacunaron. Las nuevas vacunas son de las grandes noticias de esta pandemia, particularmente vacunas nuevas que nadie conocía antes, como las vacunas de ARN mensajero, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, el tema de las subvariantes, doctor, deteniéndonos en este asunto. Actualmente, como dice, sí se está registrando otra vez un piquito, ¿no? Ahí hemos escuchado ya Sí. de varios casos que de alguna u otra forma pues están dando actualmente. Creo que se le pudiera adjudicar a una subvariante, corríjame, Cancerbero, así es como, Cancerbero, sí, que sí. así lo nombraron ahí como que el perro del mal o algo así, ¿no? A ver, lo que pasa es que en la mitología Sí. clásica, el perro que cuida Ujú, la salida del infierno es de 3 cabezas o de varias cabezas, para que ujú, no se salga la gente del infierno, y es el cancerbero. Entonces, ujú, al español lo tradujeron como perro del infierno, ujú, pero es alarmista. Son ujú. subvariantes, sobre todo BA4, BA5, porque en el futuro casi seguramente vamos a tener que estar, así como hacemos con las vacunas de influenza, vamos a tener que actualizar muy probablemente en el futuro las vacunas de COVID-19, porque todavía las vacunas, con excepción, por ejemplo, también de las de ARN mensajero, que ya van dirigidas a subvariantes, la gran mayoría de las vacunas que tenemos todavía están hechas del virus original de Wuhan en China, ¿eh? Pero en Ujú, el futuro casi seguramente vamos a tener que cambiar. También esas ventajas tienen algunas de las nuevas vacunas. Por ejemplo, en los Estados Unidos ya se están poniendo las vacunas bivalentes, que tienen el virus original y esas nuevas subvariantes y ya permiten que, por ejemplo, la tecnología del ARN mensajero también eso permite que se hagan vacunas rápido, que se modifiquen muy rápido, porque tú inyectas el ARN y ya entonces tus células se encargan de producir el antígeno, que es la proteína del virus. ujú. Eh, Hay grandes avances en eso y eso también ha favorecido que tengamos cada vez más gente vacunada, junto con otro tipo de vacunas. En México ya hay mucha gente vacunada, pero también hay mucha gente que ya se infectó, hay mucha gente que ya tuvo las dos cosas y podemos decir que tenemos pagamos una factura muy alta, ¿eh?
pero Claro. ya tenemos mucha inmunidad y por eso tenemos una tranquilidad de que ya no vamos a tener picos tan graves. Doctor, lo que estamos viendo actualmente sí podemos adjudicárselo al SARS-CoV-2. Vaya, personas que ahorita hemos escuchado, ¿no?, que tienen gripe o que tienen síntomas de una gripe, pero pues una gripe muy fuerte. Ujú. O podría ser también, vámonos al otro lado, el tema de la influenza. Porque muchos a lo mejor Claro. ya nos están haciendo la prueba, ¿no? Ya dijeron, no, ya la prueba no, pues sí, me Mm. siento mal, pero pues como no estoy grave, así me la sigo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí es esta Mira, subvariante o es sí. influenza o es una mezcla de ambas? Es una mezcla de ambas. Ujú. En Sí. COVID-19 Ujú, no había dejado que asomara la cabeza la influenza. Recuerden que en ujú, invierno siempre vienen juntas los otros coronavirus que ya existían, influenza y el virus sincicial respiratorio. Como estaba tan activo COVID-19, influenza estaba, digamos, soterrada o dormida. Ahora ujú, que está aterrizando un poco la pandemia, influenza ha tenido un repunte. Influenza generalmente empieza a repuntar hacia finales de año y ahora repuntó mucho antes. ujú, Y tenemos ahora el problema de que se nos están juntando al mismo tiempo los casos que hay de influenza, dependiendo de la zona de la República, la reactivación de COVID en algunos otros sitios y la co-circulación con virus sincicial respiratorio. Y la gente dice, bueno, me voy a poner las vacunas. Desde luego, el que le toca la vacuna de influenza, el que le toque la vacuna de COVID, de hecho se la pueden poner en el mismo día. A lo mejor en el futuro vamos a tener también vacunas polivalentes ujú. que puedan tener las dos juntas, pero aquí y ahora el que le toque la de influenza, el que le toque la COVID, se la puede inclusive poner el mismo día. Vamos a ver cosas fabulosas en el futuro y es una del... Hemos pagado una factura muy alta, pero esta pandemia trajo cosas muy buenas, como el desarrollo muy rápido de las vacunas. ¿Eh? En menos de un año teníamos Claro. vacunas nuevas y de nuevas tecnologías, de manera que vamos a ver lo que pasó como en las grandes guerras mundiales, que la aviación sufrió tuvo un gran aumento, perdón, un gran desarrollo y así vamos a ver también en el futuro. Esta pandemia trajo malas noticias, pero también tuvo el desarrollo de vacunas de manera explosiva, logarítmica, sobre todo tecnologías nuevas como las vacunas genéticas de ARN, de ADN. Vamos a ver cosas muy buenas a partir de esto tan malo que nos ocurrió. Oiga, doctor, ¿y es posible que a una persona que le dio influenza o que le esté dando o esté cursando con influenza, al mismo tiempo pueda tener el virus del SARS-CoV-2? O sea, ¿puede tener las Absolutamente dos sí. enfermedades en el... Fíjate, no, absolutamente, tienes razón. Pero a ver, Ujú, una cosa es verlo de manera individual, que tú te puedas infectar de los dos virus, pero otra cosa es verlo de manera social, que la sociedad se infecte de los dos virus, ujú, que le circulen los dos virus al mismo tiempo a la sociedad. A que nos tengan unos y otros tengan otros, desde el punto de vista de la salud pública, eso se vuelve complejo, porque se pueden sumar, digamos, la actividad de los dos virus y saturarnos las terapias intensivas, que ya sabemos que no tenemos demasiadas camas, ujú. saturarnos las camas que tienen ventilador. Entonces, sí, por eso lo mejor es que no ocurra eso, que la gente se ponga sus vacunas y que todavía mantengamos la información. Cubrebocas en interiores, evita los tumultos, ventila los espacios cerrados, ponte tus vacunas, ponte las que te toquen y mantente en las mejores condiciones físicas posibles. En esto que estamos hoy viviendo, doctor, ¿quién debe de tener más cuidado? Porque, bueno, lo que vimos con el SARS-CoV-2, que pues en su mayoría, ya no en Omicron, quizá en las primeras variantes, que afectaba a las vías aéreas respiratorias bajas, es decir, pulmones, esta zona. Luego vinieron Sí. otras variantes que empezaron con las vías aéreas respiratorias superiores. En el caso de la influenza sabemos que también es como que un tema a veces mixto. Entonces, en este sentido se decía, bueno, ten cuidado con los niños, porque si son superiores les puede pegar más, ¿no? Y ten cuidado con los adultos mayores, porque si son los pulmones son a los que atacan más. ¿Quién debe de cuidarse más en este momento? Mira, los grupos etarios que no habían estado muy afectados, ahora estamos viendo, por ejemplo, que los niños que inicialmente habían estado poco afectados, ahora están más afectados. Ujú, También porque está circulando ahora en los niños, particularmente en los muy pequeños, el virus sincicial respiratorio, que ese es otro virus. Pero también en la medida que los niños salieron a las escuelas, a los kinderes, estamos viendo la aparición en ellos de enfermedades, sobre todo de COVID-19, que no habíamos visto. ujú, Entonces, es natural que los grupos que no se habían infectado se infecten. Ahora, el virus no es que se vaya haciendo necesariamente menos virulento, menos patógeno. Eso puede ser, pero lo que pasa es que más bien el virus está cayendo ya en poblaciones más inmunizadas, ujú. tanto por la inmunidad natural de la enfermedad como por la inmunidad de las vacunas, ¿verdad? Y los niños, recuerden que inicialmente pues se les vacunaba menos porque las únicas
vacunas autorizadas para ellos todavía son las vacunas de ARN mensajero y han ido incrementándose poco a poco porque recuerden que solamente teníamos autorización de poner vacunas de ese tipo en los niños, las vacunas de ARN mensajero. Con todo este panorama que estamos viviendo, doctor, y bueno, pues sumado al hecho, como dice usted, ya la inmunidad es muy grande aquí en nuestro país. Debemos de preocuparnos, ocuparnos, podemos ver que, o podríamos ver más bien, que a finales de diciembre, principios de enero, quizá este piquito que ahorita está presente se nos pueda disparar, o cuál es el panorama que ustedes advierten como especialistas en el tema. Sí, mira, primero de que lo peor de la pandemia ya pasó, eso creo que hay que verlo con optimismo, pero no olvidar que primero pagamos una factura muy alta y segundo que no se ha terminado. Todavía podemos tener una estación muy intensa, una estación de influenza muy intensa y esa afecta también intensamente a los niños pequeños. Entonces, todavía podemos tener hacia ahora mismo, que ya empieza a activarse la influenza intensamente, podemos tener digamos, ese rejuego de influenza, coronavirus, virus sincicial respiratorio, todos juntos. Por eso es la insistencia de que el mensaje es, esto no se ha terminado, vamos a entrar muy probablemente a una estación intensa en donde se nos van a juntar varios virus y lo mejor es ocuparnos de eso. Perfecto. Pues, doctor, no sé si hay algo más que agregar con relación al tema. Sí, mira, yo creo que hay que ver, como decía, siempre hay que terminar con una nota de optimismo, Wendy. Ujú. Lo peor ya pasó, sin duda. Y ya, digamos, pagamos una factura muy alta, pero también, sin duda, las vacunas hicieron que esa factura fuera mucho menor. Nadie dude, por ejemplo, que en México decenas de miles de vidas se salvaron gracias a las vacunas. Todavía nos falta completar esquemas. Y veamos también con optimismo, por desgracia murió mucha gente, pero honremos su memoria y preparémonos mejor para el futuro y veamos también agradecidos las nuevas tecnologías que van a surgir de esta pandemia, porque no hay nada tan malo que no tenga algo de bueno. Vamos a tener una época, digamos, de gran desarrollo en las vacunas en el futuro. Y como siempre, doctor, si uno está pues mal, enfermo, acudir al médico, ¿no? No sé, lo mejor que ustedes dicen, ¿no? Pues no autorrecetarse y aislarse, ¿no? Para evitar contagiar ya sea de influenza, de COVID o de algo más a quienes están a nuestro alrededor, ¿no? Y cuidarse, sobre todo. Checarse la oxigenación, Wendy, checarse la oxigenación, que es una nueva cultura también, ¿eh? Perfecto. Doctor, un placer platicar con usted. Muchas gracias. Gracias, Wendy. Cuídense. Muy buena tarde. El doctor Alejandro Macías, médico especialista en medicina interna e infectología. Él es catedrático de la Universidad de Guanajuato. Hacemos una pausa, no se vaya, continuamos.